Agradezco a la Academia Nacional de Medicina la invitación al simposio de los riesgos de la automatización y la despersonalización, y agradezco al doctor Raúl Carrillo esta oportunidad y al doctor Lichis por su invitación a participar. Soy el doctor Rodolfo Palencia Vizcarra desde Guadalajara, médico internista, como ya se presentó mi currículum, y he vivido todos estos últimos años. En el 2006 me jubilé de la institución del Seguro Social y gran parte de la vida me he dedicado en estos últimos años a la tecnología de la información y comunicación e inteligencia artificial, y en estos últimos años a la inteligencia artificial en salud desde el punto de vista clínico, tratando de entender todo esto de cómo lograr el equilibrio entre la tecnología y la situación de la medicina a la cual, como decía el doctor Lichis, fuimos formados. Los objetivos primordiales o los tópicos a reflexionar son sobre los riesgos de esta automatización, contrastar la utilidad de la inteligencia artificial con sus límites éticos y humanos, y proponer o sugerir un marco profesional que salvaguarde la relación médico-paciente en la era digital. Podemos ver que no podemos olvidar la historia, porque la historia nos habla de cómo desde hace ya miles de años la medicina ha evolucionado en un principio lentamente, y a partir del siglo pasado, como de una manera súbita, empezamos a tener esta situación de los avances y de los información y conocimiento que se empezó a producir rápidamente, y en un momento dado nos vimos envueltos en todo lo referente a pantallas, a internet y a todas estas herramientas que nos tienen en estos últimos años envueltos en grandes dilemas y en grandes preocupaciones. No podemos olvidar que nosotros transitamos del teléfono fijo, doctor que Palencia, transitamos, como lo decía el doctor Palencia, Lichis, desde la búsqueda de la información. Entonces, les hablaba de la reflexión, de contrastar la inteligencia artificial, de salvaguardar la relación del médico-paciente en esta era digital. Hablaba de la historia, ya se los comenté, de que hemos transcurrido por largos años hasta llegar a estar envueltos o estar alrededor o estar a través de pantallas envueltos en estos últimos años. Pero es importante seguir recordando la historia de cómo hemos vivido los que ya tenemos un poco más de 70 años. Podemos ver que teníamos el teléfono fijo, que nuestra información, como decíamos, la buscábamos en estos libros, y que teníamos que buscar el artículo que requeríamos y teníamos que buscar la manera que nos imprimieran una copia de ese artículo, que teníamos un instrumento tecnológico que era un teclado, que tenía una impresora integrada, que no requería de electricidad y que se podía mover para todos lados, y que para poder desarrollar lo que queríamos plasmar había que usar la cabeza para poder interpretar lo que queríamos transmitir a través del escrito. Y cómo hemos llegado a este mundo de la tecnología, del internet, de la ciencia de los datos, de los avances en la inteligencia artificial. Cómo hemos ido pasando desde el papel a la computadora, cómo las notas que hacíamos a mano, los expedientes que teníamos a mano, después pasamos a la máquina de escribir, como se los mencionaba, y de repente nos vemos en un mundo rodeado de pantallas. Entonces, la situación es cómo enfrentar esta automatización y darle ese toque humano, supervisión humano, tomar decisiones éticas con este mundo de pantallas, y siempre tener la comunicación y la atención personalizada y el consentimiento informado de nuestros pacientes. Este es el efecto Dunning-Kruger, donde esta es la situación que estamos viviendo
desde el médico entusiasta, sobre todo el médico joven, en donde ve a la tecnología, sobre todo la inteligencia artificial, como una herramienta que va a resolver absolutamente todo y que no requiere de mucho más que de dominar dicha herramienta y obtener las respuestas y tomar decisiones. El que transita a través de quebrarse la cabeza tratando de entender y tratando de dominar estas herramientas y quebrándose la cabeza y muchas veces abandonando su intento. Y el experto clínico que domina de alguna manera y tiene a su alcance y la toma en cuenta la tecnología y la usa con esa cautela donde predomina su juicio clínico, su razonamiento, su relación médico-paciente, su atención personalizada, la atención de la escucha, la atención de la mirada y del tacto. La relación médico con la máquina, el médico a través de esta máquina, el médico informa a la inteligencia artificial y la máquina le informa al médico. ¿Cómo alimentamos o cómo intercambiamos información hacia la máquina para que la máquina nos dé respuestas a través de preguntas adecuadas y de una información cargada que sea basada en evidencia, nos permita cubrir toda esta serie de procesos que tenemos en todos los días de nuestra vida, en el día a día? Los procesos de enseñanza-aprendizaje, la capacitación continua, los procesos de atención, sobre todo procesos administrativos, la investigación clínica y la producción del nuevo conocimiento. Pero pongo en rojo la toma de decisiones, que quizás sea el punto más álgido en esto de la inteligencia artificial, porque de alguna manera en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en la capacitación continua y en los demás, no tenemos un contacto directo como lo tenemos en la toma de decisiones y al estar frente a frente de nuestros pacientes. Es por ello que este contexto, en donde la acelerada adopción de esta inteligencia artificial en la salud, sobre todo en los procesos diagnósticos, en las notas clínicas, en el triage automatizado y otros procesos, el riesgo emergente de la automatización sin razonamiento clínico y la pérdida del vínculo terapéutico del médico. Lo que entonces era una herramienta hoy empieza a ser criterio. Entre riesgos y beneficios nos estamos moviendo. Los riesgos de la despersonalización, de lo cual estamos analizando, los algoritmos sesgados y que no certificamos la validez de la información obtenida, la pérdida del juicio clínico ante la toma de decisiones basadas en la respuesta de la inteligencia artificial y esta ética diluida ante estos retos que estamos analizando. Los beneficios, la eficacia operativa, el soporte en decisiones repetitivas, la ayuda como un consejero o una segunda opinión en la ayuda diagnóstica o diagnósticos diferenciales, el mayor acceso a los servicios médicos a través de la tecnología, como sería el ejemplo de la telemedicina. El corazón de la medicina no se programa. No hay algoritmo que reemplace la mirada clínica, la intuición basada en la experiencia, ni el tacto empático del médico. La frase tantas veces escuchada, curar a veces, aliviar con frecuencia, consolar siempre, que la hemos escuchado en todos estos años que hemos vivido. Lo que la automatización no ve, la historia de vida de cada una de las personas que atendemos, el contexto familiar, laboral, emocional, las decisiones compartidas con nuestros pacientes e informadas con evidencia, momentos que requieren pausa, silencio, compasión, humanismo. Todo ello requiere recurso tiempo, el cual muchas veces no tenemos. El recurso más caro es el tiempo y la presencia humana genuina. El marco ético y humanista, que las guías clínicas no es un dogma automatizado. Hay que razonar, hay que ser críticos y hay que llevar
a la personalización, el conocimiento, el pensamiento, educar a la educación médica debe de incluir, antes que las herramientas, estas tecnológicas, que se sienten bien las bases del pensamiento crítico, el razonamiento clínico y la formación en la ética de la inteligencia artificial. La propuesta del modelo de integración humanista tecnológica, el pilar de formación y la acción de capacitación ética en inteligencia artificial, la evaluación, los protocolos híbridos humanos-inteligencia artificial, la gobernanza, comités clínicos supervisores, la narrativa, incorporar esos relatos de los pacientes y los médicos. El cierre y el llamado a la acción: no dejemos que la automatización borre el alma de la esencia de la medicina. Formemos médicos que lideren, no que obedezcan ciegamente a estas máquinas. La medicina del futuro será tan humana como decidamos que lo sea hoy. Y quizás dejaría unos puntos a la reflexión para terminar. La inteligencia artificial potencia, pero necesita dirección humana. La empatía, el juicio clínico y la experiencia siguen siendo insustituibles. La formación médica debe evolucionar con pensamiento crítico sobre la tecnología, y el reto no es usar la inteligencia artificial, sino hacerla nuestra sin perder lo humano como lo vemos en la imagen, rodeados de pantallas y jamás quitando la mirada y sintiendo al paciente en la sensación del acompañamiento en su sufrimiento y en la atención personalizada. Muchísimas gracias.